Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles una vez más. Eh, Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. En el día anterior estudiamos acerca del capítulo 10, cómo Daniel estuvo por 21 días orando y parecía que Dios se había quedado sordo y no escuchaba, pero después de 21 días se le presenta al mismísimo Dios y le dice que desde que empezó a orar, eh, había sido escuchada su oración y él había venido a responderle, a resolverle sus dudas, pero el príncipe de Persia, recuerdan, se le había atravesado en el camino, no quería que la bendición llegase y que Miguel fue el único que pudo ayudarle en esta batalla y que ahora a, a los 21 días Dios se presentaba ante él para concederle por misericordia lo que él necesitaba, pero le anuncia algo interesante. Le anuncia que todavía tenía que regresar y que tenía que seguir la batalla. No había terminado el proceso. Venían batallas mundiales por desarrollarse antes de la venida del Mesías por segunda vez a buscar a su pueblo. Y de esto trata el capítulo 11 que vamos a estudiar en estos momentos. Pero antes vamos a hacer unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de pertenecerte. Permite que en esta hora tu Espíritu esté con nosotros y que podamos ser fortalecidos y guiados en la gracia y en el Espíritu del Salvador. Permite, Dios, que en esta hora todos quedemos bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, que podamos entender este conflicto tan terrible que nos anuncia el capítulo 11 y que podamos vivir en paz y seguros de saber que tú estás en control. Quédate con nosotros ahora y edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, por el capítulo 11, como decíamos, el capítulo 10 es un mismo mensaje hasta el capítulo 12. El 10 es el preámbulo, la introducción, y ahora el capítulo 11 es precisamente el capítulo donde nos muestra todas las batallas que todavía tenía que pelear Dios por cada uno de nosotros. Dice el versículo 11, el versículo 1 del capítulo 11. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora está diciendo que él mismo estaba personalmente con aquellos reyes paganos, pero que cumplían un propósito para él. ¿Recuerdan ustedes que estos reyes que se mencionan aquí, pues fueron aquellos que firmaron aquel edicto para que el pueblo de Dios tuviese libertad? Fueron los ungidos de Dios para libertar a su pueblo. Y ahora dice en el versículo 12, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿De qué reyes está hablando? ¿Cuáles son estos 3 reyes que faltan? Pues según la historia, el primero era Cambises, que reinó del 530 al 522. El segundo era Gaumata, que reinó a partir del 522. Y Darío I, que reinó precisamente desde ese mismo año 522 hasta el 486. Y el cuarto, pues es Jerje, es reinó desde el 486 hasta el 465, y este Jerjes es el Asuero de Esther. Ese que conocemos en el libro de Esther es Jerjes. Ahora, este otro rey que se menciona en la batalla de Salamina en el 479, los griegos destruyeron su flota y 150 años después, pues Alejandro Magno conquista el reino de los medos y los persas. Así que Dios está dejando evidencias a Daniel de que aunque él vio el primer paso del cambio de gobierno entre Babilonia y Medo-Persia, ahora Dios le está asegurando que también, como ya se lo había anticipado en las profecías del capítulo 2 y 7, que también los medos y los persas iban a pasar para dar paso a los griegos, que iban a tomar el control del mundo. Ahora dice el versículo 3.
Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Está hablando de Alejandro Magno. Dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Está hablando de que Alejandro Magno iba a morir, como realmente a los 32 años murió, o 33, y murió muy joven sin tener un descendiente que pudiese tomar el trono por él, porque creo que tenía un hijo, pero muy pequeño, era un bebé en ese momento. Y sus cuatro generales pues tomaron el control del reino, dividiendo el imperio en cuatro partes. Estos son Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Mis hermanos queridos, el capítulo 11 tiene algo muy interesante, que es el capítulo que aclara las dudas del capítulo 7 y capítulo 8. Aquí con mayor claridad Dios ahora está mostrando con detalles, como les decía, cómo la historia va a desarrollarse, lo que ya se había profetizado anticipadamente a Daniel. Y ahora el versículo 5 dice, y se hará fuerte el rey del sur, es decir, Ptolomeo. Ptolomeo y su dinastía gobernaron en Egipto, y en el norte los seleucidas o Seleuco y su dinastía pues gobernaron el norte de Jerusalén, es decir, de Siria hacia arriba. Pero dice que el rey del sur, es decir, Ptolomeo, se hizo fuerte, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso su dominio y se hará grande. Y al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Es decir, que ahora, para evitar batallas entre el rey del norte y el rey del sur, pues se hacen pactos, alianzas humanas. Todos sabemos que a través de esta muchacha, Cleopatra, pues fue un lazo que existió para tratar de buscar la paz con el rey del norte, con los seleucidas o Roma, que al final fue quien se tomó la primacía del reinado del norte de los seleucos. Realmente, cuando Ptolomeo VI iba a morir, él había declarado que deseaba que Egipto se convirtiese en un protectorado de Roma, para que Roma cuidase y sean tutores de sus hijos, Cleopatra, y de su hijo Ptolomeo. Entonces, estos muchachos que ambicionaban tener el mismo poder y autoridad de su padre, pues hicieron de todo para poder mantenerse como un imperio en el reino del sur. Y esta muchacha, Cleopatra, que era muy bella, pues fue el enlace o el instrumento que se utilizó para sobornar a los generales romanos que tenían el control ahora sobre Egipto, para ellos lograr su verdadera independencia y su gloria. Dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Es decir, habrá guerras entre el norte y el sur, y aún a los dioses de ellos sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevarán cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así que habrá mucha guerra entre ellos, y así entrará en el reino del rey del norte, del sur, y volverá a su tierra. Es decir, que al final el rey del norte entrará en el sur y les vencerá. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrán apresuradamente e inundarán y pasarán adelante, y luego volverán y llevarán la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Es decir, va a haber un periodo de guerras que no va a detenerse, como este mismo que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y al llevarse él la multitud, se llevará a su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera,
y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte, se levantarán baluartes y tomarán la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Dice que en medio de este conflicto entre el rey del norte y el sur, incluso personas turbulentas de Israel se iban a levantar, pero iban a ser aplastados por estos poderes. En el versículo 17 dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Aquí explica ahora el proceso literal de cómo se le entregó esta muchacha, hija de mujeres, no era nadie superhumano, era una mujer normal, pero con una belleza extraordinaria, que iba a ser el instrumento para tratar de apaciguar al rey del norte. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Es decir, cuando dice aquí que volverá pues su rostro a las costas, está hablando de la expansión de Roma a través de Julio César. Pues realmente en este tiempo había un triunvirato de gobierno en Roma. No era un solo César el que gobernaba, pues Julio César, Pompeyo y Octavio, quien fue llamado luego el emperador Augusto César, que se nombra en Lucas, cuando Jesús iba a nacer en Belén. Y dice que estos tres estaban gobernando, pero Julio César, mientras Octavio se quedó controlando Roma, Pompeyo fue a controlar a Egipto y Julio César a ampliar las fronteras. Y cuando dice que se fijó en las costas, es porque Julio César llegó incluso hasta Britania, hasta lo que es hoy Inglaterra, las islas fuera del mar Mediterráneo. Esa es la magnitud de la gloria de Roma, que fue creciendo gracias a las hazañas militares de Julio César, que era un general estratega tremendo. Y ahora pues Pompeyo era el tutor de estos muchachos, pero Cleopatra logra seducir a Pompeyo, y Pompeyo traiciona a Julio César y a Octavio, y luego tienen que ir en batalla contra él, y entonces lo derrotan a Pompeyo. Y dice, y se levantará... disculpen, dice el versículo 19. Y luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Ahí está hablando de cómo Julio César, después que conquista Inglaterra o la Britania, pues regresa a Roma, porque pensaba que estaba perdiendo influencia con los líderes del Senado, y que podía perder el trono, y Octavio podía aprovecharse porque estaba allí. Y ahora, con la gloria de todas las victorias que había tenido, él estaba seguro de que al regresar iba a estar superior a cualquier otro de los que estaban gobernando. Y entonces, ¿qué ocurre? Que es asesinado llegando a Roma por sus propios hijos. Brutus fue uno de ellos que lo asesinó. Dice allí, sigue diciendo en el versículo 20, y se levantará en su lugar otro que hará pasar por un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Augusto César, el cobrador de impuestos. Recuerdan que Jesús nace en Belén porque este cobrador de impuestos, Augusto César, quería hacer un censo, un empadronamiento, para poder tener un control exacto de lo que debía recoger en los impuestos, en los tributos. Y dice que también va a morir, pero dice que no en batalla. La historia lo registra. Ciertamente Augusto César muere de muerte natural, de vejez. Fue uno de los pocos emperadores a los que no asesinaron realmente. Y ahora dice algo muy interesante, y es el tema que nos ocupa más importante ahora. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y formará el reino con
y tomará el reino con halagos. Está hablando del papado. Ahora da un salto, porque desde Augusto César da un salto hasta el otro poder prominente que viene, aunque entre Augusto César y el Papa viene un grupo grande de gobernantes, de césares, de emperadores, pero realmente ahora da un brinco desde Augusto César hasta el papado. Y fíjense qué cosa interesante, qué característica tiene este poder que domina a Roma ahora hasta hoy. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino. Es decir, nadie lo puso allí, nadie lo honró con ese puesto, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, siendo amable con todos, comprando favores, metiéndose sutilmente, obtuvo el poder. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Es decir, el imperio romano era un imperio que arrasó, incluso llegó al punto del sacrificio de Jesucristo también. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Realmente es increíble ver cómo el papado ha actuado de esa misma manera hoy y sin tener un ejército formidable, utilizando el ejército mismo de las naciones, ha ido dominando a las propias naciones. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos, riquezas repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Dice que ahora este poder, el papado, sobornando los ejércitos, sobornando y comprando económicamente al mundo, va a obtener todos estos privilegios. Y dice pero que esto tiene un tiempo. Es decir, que en el 1798 se paró toda esta florescencia, el gobierno floreciente del Papa, y allí es parado cuando es herido de muerte la bestia por el general Berthier. Dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque se harán traición. Es decir, que ahora el rey del norte es símbolo del papado, pero el rey del sur, ¿de qué está simbolizando entonces? Ya no son los Ptolomeos literalmente. El rey del sur, como decíamos que era Egipto, vamos a ver qué significa Egipto en la Biblia. Egipto significa el mundo, Egipto significa el ateísmo, Egipto significa la incredulidad. Y hoy podemos ver cómo el mayor bastión de la incredulidad y el ateísmo es el comunismo. Y desde muchos años el papado ha estado batallando con él, de ahí hasta el punto que el comunismo en Europa, quien lo echa abajo es precisamente el Papa Juan Pablo II, en unión con Ronald Reagan, y hacen caer sin disparar un tiro todo el sistema comunista de toda Europa del este, cae bajo el poder del rey del norte. Ahora vamos a continuar. Dice en el versículo 25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que realmente, cuando vemos la historia de Gorbachev en Rusia, él traicionó a los que le pusieron en el poder y les entregó el gobierno de Rusia al papado. El sistema, la ideología comunista la pone a los pies del papado y de Ronald Reagan. Así que fue precisamente, se cumplió exactamente por traición. Dice, y aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos reyes, dice el versículo 27, será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Es decir, que aún cuando hacen muchos pactos,
aun cuando hacen muchos pactos, se engañarán allí mismo. ¿Por qué? Porque había un periodo profético de 1260 años que debía cumplirse. Como el tiempo no se había terminado, ahora todos los que hacían pactos en la mesa se traicionaban. Realmente podemos ver demasiados ejemplos de papas como los Borgias y otros más que acostumbraban a envenenar a aquellos con los que se sentaban a dialogar y a cenar amistosamente. Se traicionaban allí mismo en la mesa de los pactos. ¿Por qué? Porque el tiempo no había llegado. ¿Cuál tiempo? Los 1260 años que se le había profetizado a Daniel que este poder iba a tener el control del mundo. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo y hará su voluntad y volverá a su tierra. Ahora dice que el papado puso su corazón contra el pacto santo. ¿Cuál es el pacto santo? La ley de Dios. La ley de Dios es el pacto santo. Y fíjense qué cosa tremenda que ahora se ha contagiado el mundo. Han imitado a este poder, al papado, y hoy también las iglesias cristianas protestantes están violando el pacto santo cuando pisotean la ley de Dios y declaran que no hay que obedecer la ley de Dios para demostrar su amor y su obediencia a Dios. Dice allí, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo y hará su voluntad. ¿Ve? Ya no va a ser la voluntad de Dios, es la voluntad de él. Y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Vuelve, en vez de enfurecerse contra los hombres, se enfurece más contra la ley de Dios y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Vuelve a insistir, ¿de qué está hablando? De que ahora el papado, después de batallar contra los protestantes por tanto tiempo y no poder vencerlos, pues ahora hace un pacto con aquellos protestantes que también abandonaron el santo pacto. Hace un año atrás vimos la unión de la iglesia luterana y de las iglesias evangélicas con el papado, y el propósito es formar una sola iglesia entre todas ellas juntas. Y le llaman el jubileo de los que en el año pasado, el día 31 de octubre, que es el día en que se cumplían los 500 años de la protesta de Martín Lutero, de clavar las 95 tesis de justificación por la fe allí en la puerta del templo, pues ese mismo día, todo eso, toda esa lucha, toda esa batalla se vino abajo, porque el Papa ahora, a través de un plan engañoso, dio un pacto con aquellos que también han violado la ley de Dios, han dicho, tenemos en común de que somos rebeldes, somos desobedientes a Dios, pues vamos a unirnos, y ya lo consiguieron. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Hace un tiempo atrás estudiamos acerca de la gran abominación asoladora esta, y aparece allí la mejor explicación en el libro de Ezequiel, capítulo 8, donde el Espíritu Santo toma con sus manos, levanta por las guedejas de su cabeza a Ezequiel y le muestra un grupo de abominaciones que Israel estaba haciendo, y después de demostrársela y él se escandalizaba, le decía, mayores cosas vas a ver, hasta que lo lleva a la última, y la última era que estaban de frente al sol y de espalda al santuario adorando al sol, es decir, violando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, o adorando a Dios en el día del sol en vez del santo sábado que Dios estableció desde el Edén. Y dice el versículo que sigue, el 32, y con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Es decir, que va a haber un propósito, va a haber una manera en que este poder, el poder católico, el poder papal, va a dominar al cristianismo. Dice que con lisonja va a hacer pacto con los violadores de la ley de Dios. Es, mis hermanos, la correcta explicación de Apocalipsis 12:17, donde dice que aunque el enemigo, el dragón, se enemistó contra la mujer, porque el enemigo odia
a la iglesia. ¿Solo por qué? Porque lleva el nombre de Jesús. Como es iglesia cristiana, como es la iglesia de Cristo, ya por eso odia a toda la iglesia. Pero dice que solo hace guerra ¿contra quién? Contra un remanente, contra un residuo que quedó. ¿Pero quedó qué? Quedó o en obediencia, guardando los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, que aunque odia a toda la iglesia, solo le va a hacer guerra al remanente. ¿Por qué? Porque al resto de la iglesia cristiana ya los sedujo, ya hizo pacto con ellos. Por eso es que Apocalipsis dice que la guerra es únicamente contra el remanente, porque el resto de la iglesia cristiana ya cayó en su poder, bajo su influencia, seducidos por este pacto de desobediencia. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, aunque el papado con lisonja seduce a los violadores del pacto, el pueblo de Dios, ese remanente, dice que no, entra en este negocio y se levantan y se esfuerzan y actúan. ¿Cómo que actúan? Pues predican con poder las mentiras o deja al descubierto, al predicar la verdad, deja al descubierto las mentiras del papado para sacar de la confusión a aquellos que han sido seducidos y llevados en el falso pacto del rey del norte con los violadores de la ley de Dios. Y ahora actuará, dice el remanente, y tratará de rescatar de los enemigos a mucho pueblo que Dios tiene allí, como lo dice Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus abominaciones. Dice el versículo 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Ve? De esto de lo que estamos hablando. Actuarán, se refiere a esto, que instruirán. Y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Esto se cumplió, mis hermanos. Muchos mártires registran la historia de que por la fidelidad fueron echados a las fieras de Roma, a los leones, y también los mataron, los quemaron. ¿Por qué? Por hacer esta obra. Dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Es decir, realmente fueron ayudados del cielo. Cuando vemos los testimonios de esas personas, dice que cantaban mientras las llamas ardían en su cuerpo. Dice que alababan a Dios mientras los leones los devoraban. ¿Cómo puede alguien alabar a Dios en una situación así? Porque habían recibido ayuda, habían recibido poder para soportar esa prueba desde el cielo. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún hasta para eso hay plazo. Es decir, aunque la prueba era difícil para la iglesia, Dios había establecido un plazo para ese horror. 1260 años, desde el 538 hasta el 1798, cuando el Papa es destronado y llevado preso a Francia por el general Berthier. El rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mis hermanos queridos, está hablando precisamente del papado y dice que ya al obtener estas victorias, estos pactos, pues se va a ensorbecer, se va a oponer a Dios y a blasfemar. Ustedes pueden leer el capítulo 13 de Apocalipsis, como habla de esta bestia, de este poder, el poder papal, como un poder de abominación, de blasfemia. Y eso es lo que está manifestando aquí en el capítulo 11. También dice que no hará caso del amor de las mujeres, así que ordenará a sus pastores el celibato. Por eso conocemos que los curas no pueden casarse, lo tienen prohibido. Ahora, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, los ídolos y el oro con que se cubre el Vaticano
son los dioses a los que sirve este líder que debía ser el líder de la cristiandad mundial, ahora es el líder de la idolatría mundial y de la blasfemia mundial. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que les reconozcan, y por precios repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará, y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Este es el último ataque del papado al pueblo de Dios. Hay una guerra aparente entre el ateísmo y el cristianismo, pero recuerda que el ateísmo en el sur y la religión falsa, el rey del norte, van a combatir, pero el centro de atención es la tierra gloriosa, porque realmente los dos poderes, el ateísmo y el cristianismo, quieren controlar al pueblo de Dios con su ideología. Unos con su ideología de ateísmo y el otro con su falsa religión. Y precisamente ahora vienen y cercan a la ciudad gloriosa. Pero miren quiénes son los que se salvan de este ataque. Dice Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quiénes son esta gente que se van a escapar? Edom, recuerda que era un hermano de Israel. Era Esaú. Así que muchos hermanos nuestros de nuestra propia iglesia escaparán de este ataque porque se irán detrás del pacto con el cuerno pequeño, con el papado. ¿Y quiénes son los otros? Moab y Amón. ¿Quiénes son estos? Pues primos de Israel, porque eran los hijos que tuvieron las hijas de Job cuando tuvieron incesto con él después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes son estos parientes nuestros? Pues los evangélicos y el resto de la cristiandad, que ya hicieron pacto, como ya vimos en este mismo capítulo. Esos se van a escapar de este ataque. ¿Contra quién es el ataque? Repetimos, dice Apocalipsis 12:17, que es únicamente contra el remanente, contra los que guardan los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesucristo. Aquellos que tienen la Biblia y el testimonio y el espíritu de profecía a la misma altura para ser instruidos, contra estos es el ataque. Los demás escaparán. ¿Por qué? Porque como ya vimos antes, fueron ya seducidos y ganados para el dragón, para el enemigo. Dice el versículo 42, y extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Es decir, la idolatría, el ateísmo será acabado. Dice, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y de los de Libia y de Etiopía le seguirán. Es decir, que el papado hoy no ha perdido su ambición por las cosas materiales, por enriquecerse, por tomar el control económico del mundo. Ha arruinado a todas las naciones de este planeta y ahora los ha hecho sus deudores. Y continúa diciendo, pero noticias del oriente y del norte, versículo 44, lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Es decir, que ahora se va a entender que, porque va a haber un momento en el que él va a creer que tiene el control del mundo, pero va a llegar un momento en esta batalla en la que va a darse cuenta, se va a contemplar de que hay un grupo, un remanente, un pueblo que no se ha unido a él, que no se ha arrastrado a él, porque como muchos sí salieron de aquí, recuerdan, Edom, los nuestros que se fueron con él, él piensa que realmente ya toda la iglesia adventista se fue con él, que ya todo el remanente se fue con él, pero no es así. Y cuando reacciona y se da cuenta que hay una iglesia que en este tiempo está predicando las verdades bíblicas y llamando a sus hermanos a que salgan de la confusión, entonces se va a aliar nuevamente contra el ateísmo, contra el sur, y va a venir ahora a atacar a ese remanente que se ha levantado y no ha querido entrar en pacto con el papado. Dice el versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora no entiendo, porque ahora dice que estos poderes van a rodear al remanente de Dios. La ciudad santa de Dios es la iglesia de Dios en este tiempo, el Israel espiritual en este tiempo. Y dice que cuando ya los tenga rodeados para destruirlos, serán destruidos ellos.
Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué explicación? Ahí se acaba el capítulo 11 ya. Pero recuerda que al principio te dijimos que el capítulo 10 era el comienzo de este mensaje que es único desde el 10 hasta el 12. Entonces, para entender qué fue lo que pasó, tendríamos que adelantarnos un poquito del capítulo que nos toca estudiar en la siguiente oportunidad. Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 12 para que podamos entender cómo es que van a ser destruidos aquellos que nos tienen rodeados para ya exterminarnos. Dice el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustias cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es decir, que Miguel, el general de los ejércitos, Jesucristo, va a pelear nuestra última batalla de liberación. Destruirá a aquellos que nos tienen ya cercados, humillados y perseguidos, y nosotros alcanzaremos la libertad eterna por fin y nos iremos a reinar con Cristo por toda la eternidad. Esta es la maravilla que tenemos muy pronto para recibir. Mi hermano querido, como lo dice el versículo 1 del capítulo 12, estamos viviendo ya los tiempos de angustia. Estamos viviendo tiempos peligrosos y que irán en aumento a partir de ahora mismo. Pero tú y yo necesitamos ser fieles aunque se desplomen los cielos. ¿Por qué? Porque tenemos a Miguel que pelea por nosotros. Porque tenemos a nuestro general Jesucristo que pondrá fin, que acortará este tiempo para que tú y yo podamos salvarnos. Destruirá al rey del norte, al falso rey del norte, porque el verdadero rey del norte es Jesucristo. Entonces, ese que quería usurpar el lugar de Jesús será destruido y nosotros alcanzaremos la libertad perfecta y eterna y reinaremos con Cristo para siempre. Que esta sea un mensaje de esperanza, que no te desanimes en los momentos de crisis y de prueba, porque nuestra victoria está asegurada. Miguel pelea por nosotros. Y así como le dijo Dios a Daniel en el capítulo 10, todavía tengo que pelear algunas batallas todavía, pero la victoria estará garantizada y mi pueblo reinará conmigo por la eternidad. Que Dios te bendiga en esta tarde, en esta noche, y que la bendición de Dios te alcance y que la palabra de Dios sea tu fuente de refugio, de fortaleza y edificación en este tiempo tan difícil. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de ser tuyos. Te damos gracias, oh Dios, porque tienes todo planificado, todo está escrito en este libro. Podemos mirar afuera y comprobar que todo lo que has planificado y está en tu control se está cumpliendo hoy. Bendice a mi hermano y a mi hermana, dales el poder de ser fieles aún en este tiempo tan difícil y que podamos ver tu gloria, que caminemos de tu mano de victoria en victoria y que reinemos contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.